Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Este pasaje de San Mateo es uno de los más estudiados e interpretados en diferentes maneras en toda la historia de la humanidad después de Cristo. En él encontramos discusiones acerca del número de las bienaventuranzas, quienes las extienden, quienes las reducen. Y cada uno explica a su manera. Unos dicen que son 7 bienaventuranzas porque eliminan la cuarta, otros que son 8 porque conservan la cuarta, otros dicen que son 9 bienaventuranzas, siguiendo todas las expresiones que dice bienaventurados. Otros dicen que son 10, pero lo más importante es tratar de entenderlas con claridad. Lo primero que tenemos que decir: el auditorio de Jesús, cuando presenciaron y escucharon estas palabras, estaba constituido por gente que, según el final del versículo anterior y del capítulo anterior, que es el 4, provenían de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Toda esta gente había venido a escuchar el anuncio del reino, y otros traían a sus enfermos con diversos padecimientos. Y con Jesús estaban sus 12 discípulos y otras gentes. El lugar donde Jesús pronunció estas palabras es un monte, pero en realidad se trata de un lugar que debe estar en la ribera del lago de Galilea. Es una colina de las tantas que rodean el mar de Galilea. Los arqueólogos y el Evangelio nos hace pensar que se encuentra muy cerca de Cafarnaúm y que de ahí se puede ver la llanura de Genesar. Para algunos está cerca de Tabga, donde multiplicó los panes y alimentó a una muchedumbre. Jesús, al ver a esta muchedumbre, toma asiento sobre un monte. El monte es un lugar muy importante en el mundo bíblico. Dios había revelado su ley en el monte Sinaí. Moisés desde un monte había contemplado la tierra prometida. En el monte Carmelo, Elías había vencido a los falsos profetas de Baal o Jehová. Y en el Evangelio de Mateo encontramos a Jesús al inicio en este monte, pero antes el diablo lo tentó y lo llevó a un monte alto. Al final
después de haberse transfigurado en un monte alto, va a encontrar a sus discípulos también en un monte y de allí subirá a la casa del Padre. Jesús aquí habla a los discípulos y a la muchedumbre que lo escucha como maestro. Jesús abre su boca para decir: bienaventurados los pobres de espíritu. Y como la Biblia se interpreta con la Biblia, el pobre de espíritu describe a toda persona, pobre o rica, que ante las situaciones difíciles se inclina ante el Señor confiando en su providencia. Es alguien que en realidad reconoce a Dios, independientemente de su condición sociológica o socioeconómica. A estos pobres de espíritu les corresponde que Dios reine sobre ellos. Habla aquí San Mateo del reino de los cielos, no habla de Dios como rey, porque ellos no mencionaban el nombre de Dios, pero se refiere a que Dios va a reinar desde el cielo sobre esta gente que lo reconoce. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Esta situación describe a quien sufre y que en el futuro recibirá la consolación de parte de Dios, pero sufre con expresión de llanto, de sufrimiento que se expresa en su llorar, porque no encuentra el consuelo en este mundo y el consuelo solamente le puede venir de Dios, y este es el consuelo prometido por Jesús para el futuro a aquellos que en este mundo tienen que llorar. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Se refiere a las personas que son capaces de soportar las pruebas que Dios les manda, que no se rebelan contra la voluntad de Dios. Esto está presentado también en una de las expresiones refránicas que hay en los salmos. Dios promete heredar la tierra, especialmente a aquellos que siguen la voluntad de Dios, como a Abraham, a quien le prometió la tierra. Pero la tierra en este sentido es la recompensa para aquellos que aman al Señor y lo respetan a pesar de sufrir. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y que tienen sed de justicia son aquellos que buscan la voluntad de Dios expresada en su ley. La justicia equivale a cumplir lo que Dios quiere, lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios manda. Y quien siente una necesidad vital como la sed y como el hambre por cumplir lo que Dios quiere, obtendrá la gracia de la satisfacción que cumplirá al final el Señor. Estos verbos en voz pasiva manifiestan y al mismo tiempo ocultan a Dios como el que será el sujeto de la acción de satisfacerlos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Es interesante saber que la bienaventuranza de la misericordia, en la tradición de la Biblia, hay dos ideas principales en los nombres de Dios. Elohim es el Dios de la justicia. En cambio, Yahvé en el Éxodo se ha revelado como el Dios que es misericordioso. Y por eso los discípulos son invitados a ser compasivos y perdonar los pecados o las ofensas a los demás. Así explica también el nombre de Jesús, que viene a borrar los pecados. Él por eso va a dar su vida en la última cena como un signo de misericordia y de perdón para los demás, como muestra de la misericordia. Después dice: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. El corazón es la sede de donde provienen las decisiones de los seres humanos, y en esto se describe en realidad la simpleza, la no duplicidad, no hipocresía de las decisiones de una persona.
que hace las cosas desde su interior sin dobles intenciones. Así, quienes se alimentan en su vida con alimentos puros, como hacen muchos judíos, o en la liturgia buscan ser puros ante la presencia de Dios, deben también buscar que de su interior todo sea puro, sin dobles intenciones, que no sea solamente la apariencia externa lo que sea la pureza. Jesús dice: dichosos estos porque verán a Dios. Al ser sencillos, Dios les concederá la respuesta porque han buscado realmente a Dios y no su conveniencia. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Los que buscan el bien, no como solo ausencia de guerra, sino también quieren estar en concordia, en comunión con Dios y con los demás. Esta era una condición para los judíos para que Él mandara al Mesías. Y los que trabajan por la paz buscan, practicando la misericordia, traer la paz entre el hombre con su prójimo. Ellos construyen la paz reconciliándose con los enemigos. Y por eso es que Jesús va a insistir más adelante en la necesidad del perdón. Declarar los hijos de Dios significa hacerlos semejantes a Dios, el Dios mismo que es la paz. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La causa de la justicia no es la persecución hacia un delincuente. Se trata de la persecución porque buscan cumplir la voluntad de Dios. Y entonces ellos serán recompensados porque ellos van a tener sobre su vida que Dios reinará sobre ellos. Dios les mostrará su protección. Y termina con estas afirmaciones: cuando ustedes los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Cuando suceda esto, alégrense y salten de contento, porque ya en el cielo tendrán un gran premio. Así trataron a los profetas, los antepasados de ustedes. Buscar la voluntad de Dios es ocasión de persecuciones, pero ellos deben estar contentos porque esto demuestra que están en el camino de los profetas que vinieron enviados de parte de Dios. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.